y que en ese crucero había una cantidad de personas infectadas. Uno veía eso lejano, uno veía como que eso no iba a llegar, o como no, que uno guardaba la esperanza de que eso no fuera a ser tan grave. Entonces uno como que veía eso lejano. Cuando yo recuerdo que dicen el primer caso en Colombia, y uno dice, bueno, un caso. Y empezó a expandirse lentamente. Y hoy en día, en Colombia llevamos más de 3 millones de personas infectadas. En el mundo, más de 160 millones de personas infectadas. Como lo decía ahora uno de los compañeros, unas pérdidas importantes. Yo creo que el que no haya tenido una pérdida de un compañero cercano, de un amigo, de un familiar, de un ser querido a consecuencia del COVID, pues sería una persona muy afortunada. Pero definitivamente, además de las pérdidas de algunos seres queridos y cercanos, lo que sí hemos tenido es una pérdida muy grande y muy importante de muchas de nuestras libertades y la forma de relacionarnos con las personas. Cuando este virus aparece, es un gran acertijo para la ciencia médica. Nosotros decíamos, ¿qué pasa? ¿Por qué unas personas se afectan y otras no? La misma OMS, en mi caso como patólogo, dijo, esto es un virus de alta peligrosidad, no se deben hacer necropsias. Yo como patólogo siempre he defendido las necropsias, a pesar de que pues, es algo cruel para la familia de la persona que ha fallecido, que examinen a alguien, pero es necesario. Un patólogo ilustre hace muchos siglos, o hace varios siglos decía, abrid un cuerpo y esta oscuridad desaparecerá. Si nosotros conocemos el cuerpo, sabemos cómo se afectan los órganos y cómo se afectan los tejidos, sabemos cómo podemos mejorar y prevenir para que ese paciente no llegue allá. Es decir, el muerto, el cadáver, nos termina enseñando a la sociedad médica y la sociedad médica alimentando a la población general, informándola, dándole las recomendaciones y medidas para que esos mecanismos que lo llevan a uno a fallecer no se den. Y entonces con el virus del COVID, ¿cuándo empezó? No sé si el doctor Murillo recuerda, hace yo más de un año, por allá en el mes de abril del año pasado tal vez, hice un pequeño escrito, muy sencillo. Primero lo hice en un Word y se lo envió a unos cuantos amigos. Después lo envié a PDF. Cuando me vine a dar cuenta, me escribieron personas de Finlandia, de Estados Unidos, de Dallas, de muchos países del mundo, que habían leído lo que yo había escrito. Yo no pensé que eso fuera a tener esa trascendencia. ¿Y qué fue lo que yo escribí? Cuando se empezó a hablar de COVID, se dijeron que se empezaron a hacer necropsias en Italia. Pues realmente no fue tanto en Italia. Se hicieron unas muy buenas necropsias, sobre todo en Estados Unidos, y las maravillosas necropsias, por decirlo de alguna forma, que se hicieron en Hamburgo, que permitieron documentar algunos hallazgos. Y yo aquí en Cali he realizado varias. ¿Y qué fue lo que yo escribí hace más de un año? Que hoy en día ya no es gracia porque ya eso se sabe. Que lo que se pensaba que era una neumonía viral no es una neumonía como tal. Porque cuando a un paciente le da una neumonía, como decían mis abuelitos, una pulmonía, el pulmón se afecta feo, se llena de pus, de materia, por decirlo de alguna forma más sencilla. Y uno pensaría entonces que el COVID llenaba los pulmones de pus o de materia. O daba un cuadro parecido que se llama una neumonitis viral, que es que el pulmón se inflama por un virus, pero es una inflamación muy distinta, donde hay un infiltrado inflamatorio muy distinto. O sea, cuando uno ve el pulmón al microscopio, uno ve que hay unas células que son las que están destruyendo los tejidos. Que el pulmón se afecta, que la arquitectura, o sea, la forma interna del pulmón se destruye. Pero cuando uno empieza a revisar las necropsias de COVID, los casos de COVID, uno realmente lo que se daba cuenta era algo muy distinto. Que esa pus que uno esperaba, que esa materia, que ese daño de la arquitectura fuera diferente. Y lo que uno vio es que las barreras que uno tiene por dentro, por decirlo de una forma muy sencilla, uno tiene en el pulmón adentro dos telitas muy delgaditas, que son unos filtros. Y una telita o un filtro de esos es del pulmón. Y otra telita de esas es de los vasos sanguíneos. Por eso es que uno respira
e intercambia el oxígeno y elimina obviamente los residuos metabólicos por la respiración. Eso es importante. Esas dos telitas se engrosaban, pero por una respuesta inflamatoria, no por un ataque directo del virus. Y esa fue la primera sorpresa, que uno pensaría que la respuesta del organismo iba a ser la esperada en lo que conocíamos de neumonía, y era algo muy distinto. Entonces uno decía, bueno, pero venga, es que aquí el daño no lo está haciendo directamente el virus, el daño lo está haciendo el sistema inmune, el que lo tiene que defender a uno, que actúa en forma desproporcionada, desconsiderada, exagerada. O sea, por eso se habló de una tormenta de respuesta inflamatoria. Todos sabemos lo que es una tormenta, y esto se le denominó tormenta de citoquinas. Pero adicional, no era solo la tormenta de citoquinas, de esas sustancias inflamatorias. Las citoquinas son unas sustancias inflamatorias producidas por muchas células inmunes y es complejo. Pero bueno, lo que quiero decir es que es una respuesta inflamatoria desproporcionada. Pero al mismo tiempo nos dimos cuenta que se afectan de una forma muy grave y muy severa los vasos sanguíneos. Y se producen trombos en los vasos sanguíneos, coágulos. Es decir, los vasos sanguíneos se taponan. Y al estar los vasos sanguíneos taponados, la sangre no circula, y si la sangre no circula, pues ya todos nos podemos imaginar qué le pasa a un órgano, a un tejido, donde no le está llegando sangre, no le está llegando oxígeno, no le están llegando nutrientes, es decir, lo podemos decir de una forma muy sencilla, que la sangre está paralizada. Yo hablaba ahora de las necropsias que se hicieron en Hamburgo. Creo que fueron las que mejor documentaron las trombosis masivas en el organismo. Es decir, que se forman trombos no solo en pulmón, sino en otros órganos. Yo he hecho necropsias, yo realmente pues tengo mi bioseguridad, me cuido, le tengo temor, pero pienso yo que a mí me puede llamar la curiosidad. El año pasado yo estuve en un congreso de cirugía plástica en Estados Unidos y donde yo he diseñado unas técnicas para documentar los trombos asociados a algunas complicaciones en cirugía plástica. Entonces me diseñó una metodología y me decían los cirujanos plásticos de allá, no, pues eso póngale el nombre suyo porque eso nunca lo habíamos visto. Y dije, bueno, pues yo se lo puse así con mucha humildad. Pero cuando empezó el COVID, yo dije, bueno, ¿y por qué no puedo documentar estos trombos con las mismas técnicas que he hecho para los casos de cirugía plástica? Y oh, sorpresa, acuñé un término que espero que no me lo vayan a plagiar, que se llama megatrombosis. ¿Qué quiere decir megatrombosis? Todos sabemos que mega quiere decir algo grandote, algo gigantesco. El término megatrombosis es que yo he encontrado trombos, tengo las fotos, no las muestro porque entiendo que aquí todo el mundo no es médico y esas imágenes son impactantes y son fuertes, pero lo que yo encontré es que donde uno encuentra, donde uno hace una incisión, donde uno hace una disección. Yo tengo un caso documentado donde tiene trombos desde las piernas, todos los vasos de adentro de la cadera, que se llama la zona pélvica interna, todo el abdomen, todas las venas internas, la vena cava. Yo me acuerdo que en Manizales, yo le voy a decir a la gente del común, la vena aorta, no, la aorta es una arteria, pero la vena cava sí es una vena muy grande. Las venas yugulares, que son las del cuello, las venas cerebrales. Yo he encontrado pacientes que tienen trombos en el cerebro y en todas las venas del organismo. Y eso no lo explica que el paciente no solo se altera la respuesta inflamatoria, sino que se inflama una cosa que se llama el endotelio. Y entonces me van a preguntar las personas que no son médicas que qué es el endotelio. El endotelio son, por decirlo de alguna forma, unas escamitas que forran o protegen la parte interna de los vasos. O sea, los vasos sanguíneos están recubiertos por unas celulitas, digamos como una forma de escamitas, y se llaman las células endoteliales. Entonces, en el COVID, no solo la respuesta inflamatoria es en el pulmón, en las telitas o membranitas que yo decía ahora, que obviamente desde el punto de vista médico se llama barrera o membrana alveolo-capilar, sino también en el endotelio. Conclusión, lo que pasa en el COVID es que a una persona el COVID lo afecta, lo infecta,
le causa síntomas. Todos ya sabemos que da fiebre, debilidad, da malestar, pierde el gusto, pierde el olfato, le puede dar diarrea, le puede dar dolor abdominal. Creo que eso ya lo sabemos y puede hacer dificultad respiratoria. Eso ya lo sabemos. Pero, ¿qué es lo que en definitiva mata a un paciente con COVID? Esa sería la pregunta. El COVID ya algunos investigadores lo han clasificado en 4 etapas. Y en la etapa tercera y cuarta, que se llama la respuesta hiperinflamatoria, para los que no son médicos es donde el sistema inmune está, o sea, lo que lo defiende a uno, está generando una respuesta inflamatoria exagerada. Y esa respuesta inflamatoria exagerada ni siquiera ya es contra el virus en la fase 3 y contra el 4. Oh, sorpresa, ¿no? Porque todo el mundo esperaría que esa respuesta en la fase 3 y 4 fueran contra el virus. No, son contra los fragmentos de virus, es decir, contra restos del virus, que no tienen capacidad replicante, es decir, que no tienen capacidad ya de infectar y de multiplicarse. Digámoslo de una forma muy sencilla, pedacitos de muerto del virus. El organismo actúa de una forma desproporcionada contra los pedacitos de muertos del virus y esa respuesta desproporcionada es la que termina afectando gravemente al paciente y llevándolo a la muerte. Ese es lo que conocemos hoy en día del COVID. Y creo que eso es muy importante porque miren que hace rato yo estoy hablando de lo que es la respuesta inmune inadecuada, desproporcionada, exagerada, no acorde a la agresión. Y por eso cuando se conoció eso, ya la terapia ha cambiado un poco, pero a pesar de eso, algunas personas siguen falleciendo. Y uno se pregunta entonces por qué se siguen dando esas muertes. Mire, la muerte que mencionaban ahora, que fue la semana pasada, incluso a mí me informaron de esa muerte a las 5 de la mañana, yo acostumbro madrugar, alguien vio que yo ya a esa hora estaba activo en el WhatsApp, me manda y me dice, mire, se murió el doctor tal, no voy a decir el nombre. A mí me dio mucha tristeza, porque es una persona que era una persona totalmente lúcida mental, era una persona entera, una persona trabajadora, una persona que no se quedaba quieto. Ese señor todo el día estaba haciendo una cosa y la otra, no solo con medicina, sino que tenía muchos otros proyectos. Y era una persona que recién había cumplido los 70 años. Entonces uno le causa mucha angustia, no sé, mucho desasosiego ver una persona entera que uno esperaba que esa persona le aportara mucho más a la sociedad y que lo coja ese bicho, por así decirlo, me perdonan el término, estoy hablando del virus, y termine con la muerte de esa persona. Entonces uno dice, ¿qué se hubiera podido hacer? ¿Qué hubiéramos podido hacer? ¿Qué se hubiera podido brindar para que una persona de esas no fallezca? Porque uno nunca quiere que una persona que uno aprecie, que sea un amigo, que sea un familiar, vaya a fallecer, y menos en las condiciones que fallece un paciente con COVID. Porque es que si uno ve, incluso yo tengo un cuadro aquí, que no sé si volteo un poquito el computador se alcance a ver. No, tengo que voltearlo. Sí, aquí se alcanza a ver. Es un cuadro muy importante, es un cuadro de Inglaterra, donde el médico acompañaba al paciente y obviamente le daba valor, lo acompañaba y podía entrar la familia y ver al paciente. Hoy en día un pobre paciente con COVID lo meten a una unidad de cuidados intensivos y a duras penas cuando lo van a intubar o antes de eso le dicen llame, haga una videollamada o llame, despídase de su familia y es un caricellazo si sale o no sale de la unidad de cuidados intensivos. No es la persona que muere rodeada de su familia, del calor, del afecto, que las personas de pronto pueden hablar, disculparse, poderle decir que quedó faltando, pedirle tal vez disculpas por algo malo que le hicieron, quedar en paz con la persona. Entonces a mí me parece que este COVID no solo es la tragedia de todo lo que ha causado, sino cómo hace que el mismo paciente grave se desconecte totalmente de su núcleo familiar. Así me pasó con un médico muy cercano, compañero mío de trabajo durante muchos años. O sea, lo metieron a una UCI y cuando vine a ver, salió de la UCI, pero pues en un féretro, se le hizo calle de honor y todo, pero creo que esa no es la forma de uno poder estar en contacto con una persona que uno ha apreciado
y que tuvo una enfermedad grave. Eso es muy cruel, eso es una cosa que así no es. Entonces este COVID, y lo más desafortunado es que ese COVID va para largo. Yo creo que eso vamos a vivir mucho tiempo con ese bicho y posiblemente, Dios no lo quiera, salga alguno nuevo por ahí, quién sabe con qué características. Porque ya habíamos visto que ya había salido uno antes, el SARS-CoV-1, había salido el MERS, afortunadamente el MERS fue mucho más limitado, más restringido a una zona, pero acordémonos los que no son médicos, el famoso MERS tenía una mortalidad del 35%, Dios mío, 35%, es decir, de 3 personas que le daba MERS, uno se moría. Es así, yo no quiero que vaya a llegar nunca por aquí. Entonces yo sé, doctor Murillo y compañeros, y pues yo creo que traté de como explicar de una forma muy sencilla qué es lo que pasa y como contextualizarlo, cómo nos está afectando esto. Miren, yo termino simplemente con esto. Yo tengo ya las 2 vacunas de Pfizer, gracias a Dios, afortunadamente me vacuné, quedé relativamente... Yo pensé que cuando me pusieran las vacunas iba a volver a la normalidad. Yo sigo exactamente con el mismo miedo, sigo exactamente con los mismos cuidados, sigo exactamente con el tapabocas. No me le acerco a las personas cercanas y queridas, a pesar de que tengo vacunas y supuestamente tengo una protección importante, pero creo que este virus todo el tiempo nos sorprende. Yo con esto no quiero causar alarma, ni más faltaba, no. Lo que quiero decir es que a pesar de que uno tenga las vacunas, tiene que seguir con el autocuidado, tiene que seguirse protegiendo. Ya hemos oído hablar de mutaciones, de variantes, más que mutaciones son variantes, y esas variantes cómo afectan de pronto a la gente. Entonces uno ya oye que la variante, que la de Inglaterra, que la californiana, que la sudafricana, que la brasileña, que cuándo va a llegar, que esto y lo demás allá. Entonces yo creo que desafortunadamente nos llegó alguien a la sociedad moderna que nadie lo llamó, nadie lo invitó, no es bienvenido, pero aquí va a estar fregándonos la vida mucho tiempo. Entonces, eso era lo que tenía para decirle. No sé, doctor Murillo y compañeros, si de pronto me extendí, pero es que uno a veces habla, a veces uno más Al que con el contrario, cerebro habla con el al corazón contrario, cuando ha tocado doctor personas cercanas, ¿no? Paredes, valoro muchísimo su acompañamiento y coincido con usted. Si hay gente muy valiosa y gente muy entera. Resulta que el virus entra, genera todo ese fenómeno inflamatorio y a pesar de estar la persona supremamente defendida pues por la juventud, por lo que sea, uno no sabe para dónde va a evolucionar la enfermedad, uno no tiene idea hacia dónde va a ir el caso clínico, ¿sí ve? Entonces, a pesar de que ustedes ya escucharon de ivermectina, a pesar de que ustedes ya escucharon en algún momento de moringa, a pesar de todas esas anécdotas que nos llegaron acerca del conocimiento del virus, sépanlo, la enfermedad causada por un virus se soluciona en la medida que su cuerpo lo defiende del asunto. La vacuna le explica al sistema inmune cómo defenderse cuando llegue este criminal, este virus llega a la escena y entonces ya la vacuna le explicó al sistema inmune, a la policía que está por allí, ¿sí? Que lo identifique y lo elimine. La vacuna redujo el riesgo de mortalidad en UCI alrededor del 95%. Me explico. Si usted hoy enferma de COVID, ¿sí? La posibilidad de que usted termine en UCI y fallezca es del 2%, ¿sí? La población de Colombia son 50 millones. ¿Cuánto es el 2% de 50 millones? Esa es la gente que se va a morir en el país. Punto. Hoy, en Corona App, nos dicen que hoy, últimas 24 horas, murieron 500 personas en el país. Y la suma total son 79.000 personas en Colombia, un país de 50 millones de habitantes. Entonces no se les haga raro que cada vez sea más común la situación y que cada vez estemos más personas expuestos. Y por supuesto, nada como quitarse el miedo de la enfermedad. Pues bien, hay alternativas, ¿sí? El estrés enferma y eso es real. Y esta disciplina sobre estrés oxidativo
lo que nos ha enseñado recientemente es que uno sí puede mejorar la oportunidad de respuesta del sistema inmunológico mejorando el estrés oxidativo. Estrés oxidativo quiere decir que estamos en un equilibrio entre los radicales libres que se producen en el metabolismo celular y los radicales libres que el cuerpo es capaz de retirar del metabolismo celular. ¿Qué es un radical libre? Devolvámonos a esta imagen. Esa bolita azul es una célula. La célula en el centro tiene el ADN. Entonces les cuento. Llegar al conocimiento del ADN significa un premio Nobel en medicina, ¿sí? Llegar a ese conocimiento íntimo de la biología que nos explicó por qué somos lo que somos gracias a esa genética significó un premio Nobel. El entender el equilibrio del estrés oxidativo significó un premio Nobel, ¿sí? Es decir, hay ciencia detrás de esto, como probablemente habrá un premio Nobel cuando evaluemos el resultado de las vacunas RNA a las que la gente les tiene miedo en este momento. Esa tecnología, en realidad, del RNA no es una tecnología del último año, es una tecnología de hace 10 años que vienen esas investigaciones y fue el fundamento para que tengamos vacunas tan recientes. Hay publicidad engañosa, hay gente que te asusta. Hay que vacunarse, punto. Hay que vacunarse. Hay que continuar con el tapabocas, hay que continuar con el distanciamiento social, ¿sí? Este tipo de movilizaciones hoy en día van a producir probablemente más casos de COVID. Entonces la invitación es a que se defiendan mejorando el estrés oxidativo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa célula que ustedes ven allí en azul, entonces, en su metabolismo produjo esas especies tóxicas dibujadas en verde como calaveras del barco pirata. Eso es un radical libre, es una molécula de agua incompleta. El agua es H2O, 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno, bioquímica de la sencilla. Pues resulta que en el metabolismo celular, cuando uno come y los alimentos se convierten en energía, decían, usted come oxígeno, alimento, oxígeno, se produce energía y agua. Pues resulta que también se producen los radicales libres que son tóxicos. La respuesta inflamatoria exagerada que el doctor Paredes nos mencionaba que mata es un estrés oxidativo exagerado, ¿sí? Es una respuesta que exacerba los mecanismos de defensa corporales, ¿de acuerdo? Porque estos radicales libres, mire, hacen daño en el ADN, hacen daño en las células y cuando la célula está dañada, se oxida, la célula empieza a morir. ¿Qué células? Las del endotelio, que separan la fase donde entra el aire y la fase donde está la sangre en el capilar pulmonar, ¿de acuerdo? Yo necesito unos mecanismos de reparación rápidos que eliminen el radical libre para que nuevas células lleguen o para que las células que están bajo estrés, bajo presión, se curen. Usted ya había escuchado sobre esto, usted ya ha escuchado que debe tomar vitamina C, por ejemplo, magnífico antioxidante, magnífico antioxidante. Usted ya escuchó sobre el lin, sobre el zinc, sobre el magnesio, ¿sí? Ya la mamá le dio jengibre, por ejemplo, ya alguien le dijo tome moringa. Todas estas moléculas funcionan mejorando el estrés oxidativo, son antioxidantes. Y la cultura del estrés oxidativo es un conocimiento médico que cada vez se va a hacer más frecuente y usted va a escuchar más acerca de esto. Pues bien, esa especie reactiva de oxígeno, esas especies reactivas de oxígeno son súper pegajosas y van a matar esas células entonces, ¿de acuerdo? ¿Saben quién evita que esto suceda? Lo evita un completo grupo de reacciones químicas dentro de las células que sacan los radicales libres, la glutatión peroxidasa. Y la molécula encargada de esto se llama glutatión. Es una proteína pequeñita, pequeñita, apenas tiene 3 aminoácidos, ¿sí? La insulina tiene muchos más aminoácidos, la hemoglobina tiene 169 aminoácidos. Si el ADN, que da la orden a producir las proteínas, falla, pues la proteína no va a funcionar bien. Pues esa mopa, llamada glutatión, ¿sí? Compuesta por los 3 aminoácidos que ven allí, glicina, cisteína y ácido glutámico, limpia el radical libre, limpia el desorden celular, ¿de acuerdo? Ya tengo 44 años. Mi control de estrés oxidativo es mucho menor de lo que pasaba a los 20 años. Es por eso que hoy me duele más, me molesta más, me canso más, me enfermo más y con el envejecimiento la función de glutatión también va a disminuir. Ríase usted la exigencia
de la glutatión peroxidasa para aliviar el estrés oxidativo delante de un virus agresivo que no solo ataca el pulmón, sino todos los sistemas corporales. Mejorar la función del estrés oxidativo no solamente va a evitar con altísima sensibilidad que el paciente vaya a UCI, sino que también a ese paciente en UCI le va a dar la oportunidad de sobrevivir. El paciente que va a UCI es intubado, tiene 50% de posibilidad de morir hoy en día. Si su paciente llega a intubación, las UCIs han aprendido a manejar el caso y en las mejores condiciones, la mitad del paciente que se intuba tiene chance de irse. Lo que los invito es que pensemos en prevenir la llegada a UCI, prevengamos el avance de la enfermedad, mejoremos el estrés oxidativo, mejoremos la función de glutatión. ¿Cómo lo hacemos? Le vamos a dar cisteína por vía oral al paciente y los aminoácidos necesarios para que el paciente se defienda inmunológicamente de la enfermedad. Porque el sistema inmunológico es finalmente esa guardia pretoriana que te defiende de cualquier tipo de agresión. Y un sistema inmune que esté funcionando de manera óptima, ni te hace demasiado daño en la tormenta tiroidea, ni se queda corto cuando el paciente requiere reparar esos tejidos que ya están dañados, ¿de acuerdo? Esto no solamente aplica para COVID, sino también para enfermedad general. Enfermedad general, envejecimiento, significa un desequilibrio del estrés oxidativo, ¿sí? Y ustedes pues ya conocen el óxido, ¿de acuerdo? Si yo tengo un desequilibrio en el estrés oxidativo, es decir, vengo con una sobrecarga como hipertensión, como diabetes, como cáncer, estoy previamente enfermo, tengo comorbilidades, estoy oxidado, ¿de acuerdo? Voy a tener más chance de morir y ustedes lo han escuchado muchas veces. Miren esa imagen, un carro de 44 años a la izquierda y a la derecha, ¿cuál carro va a fallar más rápido? Lo que les quiero decir es que una persona que está al lado izquierdo, con el óxido controlado, que hace deporte, que se alimenta bien, que le entrega aminoácidos de la mejor calidad a su organismo, y esto lo puede obtener de una dieta saludable. Dieta saludable implica alimentos frescos, alimentos lo menos procesados posibles. Esa persona tiene una mejor oportunidad de defenderse de la enfermedad. Y esto porque el gran antioxidante, el que hace que los que ustedes conocen ya funcionen bien, lo hacen a través de esa molécula azulita en forma de algodón que se llama glutatión. El glutatión es el antioxidante maestro. Van a escuchar cada vez más acerca de glutatión. Va a hacerse un conocimiento más expedito, más frecuente. Los médicos cada vez tenemos que meternos en este tema del estrés oxidativo, ¿de acuerdo? Y debemos decirle a la gente, caramba, mejoremos la alimentación, mejoremos la actividad física, porque esto es lo que realmente nos va a permitir defendernos de este flagelo que ha sido el COVID. ¿Cómo mejoramos entonces el estrés oxidativo? Suplementemos la cisteína. Tomar glutatión solo no funciona porque el tracto digestivo hace que esa molécula se disuelva y finalmente no funcione. Démosle la materia prima para que sea la célula la que produzca un glutatión de alta calidad, ¿sí? Entonces, hasta aquí va mi intervención. William. Gracias, doctor David Montilla. Excelente presentación. Al final, bueno, haremos un pequeño conversatorio. Quiero darle la palabra al doctor Emiro Ramos. Doctor Emiro Ramos. Buenas noches. Gracias a ustedes, gracias a William, gracias David, doctor Paredes, me adelantaron. Le estoy muy agradecido, doctor Jorge Paredes. En este momento estoy dedicado exclusivamente a tratar, como dice el doctor Jorge Paredes, de tratar de que estos pacientes que le dan COVID lleguen vivos, porque esa es mi concepción de ser. Que lleguen vivos, ¿por qué? Porque después que pasan esa curva epidemiológica del COVID a la curva de proceso inflamatorio, nos cuesta como profesionales médicos decir qué va a pasar en la unidad de cuidados intensivos.
Entonces, me he dedicado precisamente a buscar la forma de que esa curva epidemiológica de 20 días, que es desde que se hace el contacto del huésped con el virus, y tratar de que estén vivos. Tengo una serie de casos en la cual he podido, gracias a Dios, sí, pero siempre he tenido algunas complicaciones porque he tenido que decirle a las determinadas clínicas que se lo lleven, que la GPS, que verdaderamente después de más o menos 10 o 12 días que me buscan, les recomiendo a la GPS y la IPS que llamen a urgencia, lo lleven a urgencia por la concentración de oxígeno pues, de 86, ¿no? Porque en esto se juega una cosa muy importante que es prestar un buen servicio. Y como dice el doctor Paredes, la medicina se hace con las manos y el corazón, pero el COVID verdaderamente nos ha enseñado, pero yo no era de la época del internet y he aprendido bastante, pues, ya casi como, no soy un experto en hacer programaciones, pero me he buscado esas cuestiones y le voy a demostrar cómo verdaderamente, porque yo no nací con el computador ni el celular debajo de las axilas, ¿no? Es mi lapicito y ustedes se darán cuenta por qué le estoy diciendo esto. De todas formas, le agradecería mucho que me permitieran presentar una diapositiva. Sigamos adelante, ya me han presentado. Como le decía, el doctor Paredes me adelantó mucho porque está basado en ese estudio que se hizo con determinar que no era el proceso bronconeumónico de PUS que se veía en los pacientes que se pensaban que era la mortalidad de los COVID. ¿Sí? Es una conclusión de la primera autopsia, dice el doctor, que de 38 pacientes y de los 38 pacientes comenzaron a detectar como de un proceso inflamatorio vascular del endotelio. Este es el estudio, ahí está la referencia sobre el SARS-CoV y los procesos de la parte del por qué se cambió y por qué estábamos equivocados con la parte del COVID. Y ese es el estudio que se llevó a cabo y un estudio reciente. Interesante. Bueno, esto era lo que le comentaba, que ya el doctor Paredes le estuvo explicando muy juiciosamente. Yo tengo unos dibujos ahí, pongamos un poco de imaginación, donde está el COVID entrando al alveolo pulmonar, cómo entra ese caballero, el SARS-CoV-2 y con su proteína S. Este estudio solamente se hizo con una parte del COVID, con la proteína S. Y es tan complicado que solamente fue con la proteína S y lo que ocasiona en el endotelio es alarmante. Solamente la proteína S. Imagínense todo el daño que nos ocasiona nosotros el SARS-CoV-2 basado en las las capas de la pared de endotelio. El por qué nosotros no tenemos problema con estos componentes de la sangre. Ya el glóbulo blanco camina fácilmente en el torrente sanguíneo, lo mismo que los glóbulos rojos y las plaquetas, porque el endotelio nos protege de toda esa concesión y él no es una parte indemne de nosotros, sino que tiene unas características especiales, tiene una sustancia que facilitan que estos elementos circulen normalmente por el vaso sanguíneo. Pero entonces cuando comienzan a tener problemas, el SARS-CoV-2 con su proteína S comienza a entrar en cualquier parte del endotelio por intermedio de un receptor, como hacemos nosotros en la parte de la célula que tiene su vía, el ECAP2, y esa combinación del ECAP2 con la proteína S va a ocasionar toda esta serie de daños que ya el doctor Paredes muy fisiológicamente lo dijo y una forma muy sencilla. Sí. El endotelio y la parte fundamental que esa proteína S ocasiona tres partes fundamentales en el organismo.
Es que en la parte energética, el doctor David estuvo hablando de la importancia de la mitocondria. Cuando ese virus ataca la mitocondria, lo que hace es que la mitocondria, como tiene una capacidad de producir esas energías, ella sola es individual y produce su multiplicación y todo, y tiene una relación también que la mitocondria lo pone el gen de la mujer. Pero cuando entra el COVID, hace una destrucción total y hace una replicación y acaba con toda la parte de energía. Sí. Al no producir el ATP de la energía esa, se van acumulando en el endotelio. También ataca una parte del endotelio, la parte de la marca metabólica, que es la glucosa, lo que hace que también se acumule una gran capacidad y no produzca mucha energía. Y la otra característica es al nivel del endotelio, es que trabaja y acaba con el óxido nítrico, que es una sustancia que es un antioxidante natural del endotelio, y por eso es que ese producto maravilloso que nosotros estamos empleando muchas veces en estos pacientes con COVID actúa. ¿Por qué? Porque este es un antioxidante y ayuda mucho el ácido nítrico en la referente a la célula. Esto es lo que yo le tenía en una forma más sencilla, ya que el doctor Paredes lo hizo más fácil y le agradezco en el alma que lo hizo. Entonces, cuando me puse a hacer investigaciones, entonces no hay un protocolo establecido para atacar el COVID solamente cuando ya entra a las unidades de cuidados intensivos. Es cuando hay unos protocolos bien claros y están basados posiblemente en esta sospecha de una premisa de manejo. Por eso no le puse protocolo, porque cuando vamos a hacer una medicina preventiva, lo que yo opto es buscar de ser agresivo desde el ingreso. O sea, para mí, cualquier proceso viral es un COVID hasta cuando no me demuestre lo contrario. Y con todo respeto comienzo a hablar con mis pacientes que me buscan y les digo directamente sobre eso. ¿Sí? Entonces, fundamentalmente otra de las cosas que le digo es que si le voy a hacer la consulta, se la voy a hacer por WhatsApp, pero necesito verle y hablar con ellos. Necesito ver toda la fase que se presenta desde el proceso infeccioso, de toda esa cuestión, para así tener una idea exacta cómo me voy manejando con esta curva que le voy a presentar. Entonces hice esto, manejo biosocial de medidas de protección. De entrada se lo digo, reportar a su EPS correspondiente y la toma de muestra para estudio. Y si eso no lo hacen, lo hago yo muchas veces a la EPS. Manejo en el estudio, eso hay muy bien claro, manejo sobre la coagulación, manejo antiinflamatorio, un manejo bacteriano, un manejo inmunológico, manejo antioxidante y algo que Dios, la naturaleza nos ha dado con recibir los rayos solares determinadas horas de 9 a 10 y de 4 a 5. Monitoreo de concentración de oxígeno, ¿sí? Y apoyo psicológico constante. Me basé en esta curva, ¿sí? Que estuve averiguando, los españoles la sacaron muy bien, entonces una curva de COVID-19, un periodo de coagulación, una infección sobreagregada, y hacen una curva epidemiológica fisiopatológica del COVID como tal. Si ustedes verán, están comprendidas entre 20 días, hay unos profesionales que dicen que desde los síntomas está comprendida entre 5 o 7 días, y ahí se van poniendo los estudios en qué fase van dando si es positivo. Como ustedes verán, hay una zona que está rayada, esa es una zona crítica, que es una zona donde se puede producir una neumonía, que puede producir un proceso inflamatorio. Y con base a esto he tenido una serie de pacientes que verdaderamente he tenido y dedicado exclusivamente a eso. Por ejemplo, traje a coalición uno de los casos, tengo como unos 15 o 16 casos basados en esta curva. Por ejemplo, esta paciente, si ustedes verán, es una paciente de 59 años, con una hipertensión moderada, llegó con tos y malestar general, y es de una EPS que se llama Cosmitet. Y ya yo inmediatamente notifiqué a ellos sobre el paciente, porque esta paciente es una paciente que estuvo en Quimbaya y tiene un peso de 60 kilos. Cuando ellos me buscaron, precisamente tenían
7 días, como ustedes verán, fue el día 28, ya la paciente estaba en esta curva crítica y por eso de pronto ustedes verán que utilicé un corticoide para este caso. Entonces comencé con la aspirina, la citromicina, la ivermectina, la dexametasona, que es el corticoide de acción rápido, siempre les explico a mis pacientes sobre el determinado producto. La melatonina, que también la he utilizado, la cisteína, sobres también, en la tarde nada frío, unas nebulizaciones constantes y melatonina. Y uno de los productos que utilicé, verdaderamente utilicé aquí lo que es el inmunocal como tal. Digamos que vamos entrando en algunas cuestiones un poco polémicas, ¿sí? Correcto. Mire, por ejemplo, cuando el doctor Montilla presentaba, él decía, hay que vacunarse, ¿sí? Yo, pues, y no por terco, sino con bases científicas, digo, por ejemplo, la vacuna no nos va a producir ninguna alteración del ADN ni nada, no existen teorías conspirativas, pero basado en todo lo que hay de literatura científica también, las vacunas todavía no han surtido digamos, la etapa de prueba que era necesaria para poderla lanzar al público. O sea que en este momento se está haciendo el experimento más grande de la historia de la humanidad, porque se está experimentando con toda la humanidad. Y un virus que tiene una letalidad tan baja, pues en mi concepto, y digo nuevamente, basándome en estudios científicos, no requeriría de una vacuna, requeriría del fortalecimiento del sistema inmune. Los que seguimos el fútbol, por ejemplo, vemos que los equipos dicen, tenemos 10 jugadores con COVID. Yo hasta ahora no he visto ninguno de esos jugadores decir, no, está hospitalizado por COVID. ¿Por qué? Porque tienen un sistema inmune fortalecido. He visto personas vacunadas y fallecidas por COVID. O sea que hay mucho todavía que aprender de la vacuna. Y la otra cosa es que yo nunca he visto que en épocas de epidemia, por ejemplo, no de pandemia, porque esta es la primera vez en mi vida que vivo una pandemia, pero en épocas de epidemia nunca he visto que se vacune. En épocas de epidemia se trata al paciente y después, cuando todo está calmo, se vacuna. ¿Por qué? Porque comienza una pelea entre el virus por sobrevivir y el muta. Y la persona que digamos, tiene una vacuna muchas veces, esto lo lleva a una disminución de su estado inmunológico. Entonces, allí es donde hay muchas cosas que... William, ¿me escucha el video? No se escucha, Emiro, por eso me atreví a... bueno. No. Entonces, actualmente, por ejemplo, se habla, a nosotros nos han dicho que hay 3 variantes del SARS-CoV-2 y nos hablan de la variante surafricana, de la variante británica y de la variante brasilera. Pero en realidad ya hay más de 30.000 variantes. Por lo tanto, decir, no sé hasta dónde la vacuna nos puede proteger de las 30.000 variantes. Esto no le estoy diciendo a nadie que no se vacune, ojo, no, eso es una decisión de cada persona. Yo no me vacuno porque no le veo la necesidad de la vacuna. Puede ser hasta que venga a fallecer por COVID, pero yo le creo más al fortalecimiento del sistema inmunológico que a la vacuna. Y ahí comienza la... comienza el debate. Doctor Murillo, venga, ahí empieza y yo como... A mí los que me conocen saben que yo casi nunca me puedo quedar quieto, ¿no? Esto sí, pues, mire, vea, yo de todas maneras, yo me vacuné, me puse las 2 dosis, como dije ahora, pensé que iba a volver a la tranquilidad con las vacunas y no fue así. Eso sí lo tengo muy claro. O sea, yo era ansioso, esperaba cuándo me llaman, cuándo no sé qué, incluso tuve discusiones con alguien de la Secretaría de Salud, le dije, mire, nosotros estamos haciendo necropsias de COVID, a mí si me llega a dar esto, usted va a ser la responsable, le dije yo. O sea, yo armé una pelea, por así decirlo, porque estaba ansioso. Pero mire, yo ¿a qué voy? Yo pienso que es como si usted tiene un edificio y tiene unos cimientos o unas bases firmes. Si usted tiene unas bases firmes, posiblemente ese edificio, si llega un temblor o un terremoto, posiblemente lo pueda soportar.
¿Cuáles serían las bases firmes que nosotros tenemos? Tener una buena salud, tener un sistema inmune fortalecido. Ahorita lo decía muy bien el doctor Emiro, no, y los compañeros que han expuesto, cuando hablábamos de los radicales libres. Es que los radicales libres no solo se asocian, los radicales libres son sustancias dañinas, el óxido que mostraban con el ejemplo muy bonito del carro sin óxido y con óxido. El doctor Montilla, esa foto me gustó muchísimo, la del carro, porque entonces los radicales libres se asocian a lesión celular, muerte celular, envejecimiento y cáncer. Cuando el doctor Montilla dijo que tenía 44 años, a mí lo tengo que reconocer, me dio envidia. Yo dentro de 2 días cumplo 56 y esos 12 años, mucho, yo quisiera tener 44. No sé el doctor Murillo en cuánto andará, pero bueno, lo que yo les quiero decir es que no solo es que lo defienda uno o no lo defienda de la infección, sino que es toda la calidad de vida integral que uno va a tener si uno logra controlar los radicales libres con sustancias antioxidantes. Por eso hay sustancias antioxidantes de mucho tipo en la dieta, el ejercicio, todo eso le ayuda a uno definitivamente. Disminuir el estrés, eso es importante. Entonces yo con respecto a lo de las vacunas, doctor Murillo, yo digo, bueno, uno tiene que cuidarse, tiene que ayudarse, y yo creo que otra ayudita adicional, pues van a ser las vacunas, ¿no? Yo sé que las vacunas le están inyectando a uno un agente extraño. Yo por lo menos pienso que las vacunas, lo dijo muy bien el doctor Montilla, yo soy algo desocupado, yo a veces no sé, me gusta leer y cuando se me mete algo en la cabeza, como que termino buscando más de la cuenta. Yo tengo un compañero que no voy a decir el nombre, que es una persona totalmente antivacuna y yo me mantengo como jugando ping-pong con él. O sea, él me tira una y yo se la devuelvo. Entonces me manda un video de una antivacuna, yo me lo oigo todo. Y hay antivacunas que hablan de una forma muy científica y citan artículos científicos. Y una de esas antivacunas que citó artículos científicos, yo cogía y le pausaba el video y cogía el artículo y descargué todos los artículos. Y leyendo uno de esos artículos fue que me di cuenta que las vacunas de tecnología de RNA mensajero no son nuevas. Llevan más de 10 años trabajándose. Incluso está en un artículo de Nature, que es la revista tal vez más importante a nivel mundial. Entonces yo encontré eso y dije, ve, qué interesante. Entonces yo quiero como ahondar un poquito en el tema, porque yo sé que ese es uno de los comentarios que se hace, que es que la vacuna fue hecha a la carrera, que no se desarrollaron las fases, que es que hay que esperar 15 años, todo lo que usted quiera. Yo les voy a preguntar a ustedes una cosa. Si llegara una enfermedad que digo, a usted es muy raro que le dé, muy raro que le dé, ¿usted quiere ser voluntario para una vacuna? Yo veo a Margie Vázquez ahí. Margie, ¿usted sería voluntaria para una vacuna que le digan a usted de pronto hay una posibilidad de 1 en 10 millones que le dé? ¿Cierto que no sería voluntaria? Yo tampoco. Digo, no, a mí no busques y otro. No, ensaye con otro o coja, pues me van a perdonar, coja un ratón o de pronto hasta un mico, no sé, los defensores de animales que pensarán. Entonces, no, nadie va a ser voluntario. ¿Qué pasó con el SARS-CoV-2? Que como eso se volvió una pandemia, rápidamente se encontraron para estudios clínicos 40.000 voluntarios, cosa que era muy difícil de encontrar antes. ¿De dónde iban a salir 40.000 personas para una enfermedad bien rara que difícilmente le iba a dar a uno? Entonces hubo muchos grupos de voluntarios, incluso médicos aquí en Cali fueron voluntarios. Yo no fui voluntario porque mi mamá todavía la tengo viva y me regañó, usted está loco, ¿usted cómo le ocurre? Y le dije, bueno mamá, si usted no me deja, pues yo no la voy a desarrollar, yo todavía soy un hijo obediente. Por lo menos hijo obediente, ¿no? Aclaro. Entonces, yo no fui voluntario, pero yo quería haber sido voluntario para eso. Entonces, resulta y pasa que como hubo voluntarios a granel, ¿qué se pudo hacer con la vacuna del SARS-CoV-2? Que ya teníamos más de 10 años con esa tecnología. Se venía ensayando con citomegalovirus, con Zika. Y entonces lo que se hizo es que ya se tenía la tecnología, ya se conoció el genoma del virus, es decir, ya se conocieron, ya le vimos al virus lo más íntimo. Entonces, con la tecnología que hay hoy, eso se pudo hacer relativamente rápido. Las fases de investigación se traslaparon, no se entrelazaron entre sí y por eso se tuvieron resultados relativamente rápidos, obviamente. Perdón, le interrumpo, doctor Paredes. Que eso fuera más larguito, pero definitivamente sí creo que hubo una buena experiencia con el desarrollo de las vacunas, sobre todo por el grupo tan fuerte de voluntarios. Entonces,
Yo insisto, doctor Murillo, que uno tiene que ayudarse con todo un poquito y si tenemos el sistema inmune fuerte es una garantía. Si usted me pone a escoger qué quisiera yo quisiera tener el sistema inmune de una persona de 20 años, pero voy a cumplir 56. Entonces, ese sistema inmune que ya se está desgastando, le tengo que meter aceite de buena calidad y el aceite de buena calidad para poder poner a funcionar todo ese engranaje son los antioxidantes. De eso sí no tengo duda. Estamos parcialmente de acuerdo. Usted me preguntaba qué edad tengo yo. Bueno, yo tengo 63, ¿sí? Entonces, soy mayorcito. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la tecnología? La tecnología de las vacunas no es nueva. Estamos completamente de acuerdo. Lo que sí es, en lo que estamos en desacuerdo es, primero, en que las fases de prueba son muy cortas. Son 4 fases y esas 4 fases no se han dado. 1. O 2, que 44,000 voluntarios, de los cuales 22,000 fueron con vacuna y 22 con placebo, 44,000 voluntarios para vacunar 7 billones de seres humanos. Pues me parece que la muestra es muy pequeña. Ahora, si nosotros comparamos la mortalidad, digamos, no hablemos de letalidad, de mortalidad. Por COVID, el año pasado en el mundo murieron 1.900.000 personas por COVID, pero por hambre murieron 9 millones de personas. De cáncer murieron 10 millones de personas. Curiosamente, eso es verdad, eso es cierto. Sin embargo, no se nos habían muerto 5 amigos juntos en 15 días. Pero curiosamente, en el mundo se morían aproximadamente 650,000 personas por influenza. Y el año pasado no se murió ninguna por influenza. Entonces, yo digo, bueno, aquí hay algo que a mí no me cuadra. ¿O será que tuvimos tanta suerte que el año pasado nadie murió por influenza? Ahí dejo el interrogante. El doctor Emiro dijo que ya tenía su video listo. Yo quisiera, antes de que pasemos al video de Emiro, te lo suplico, dame un minuto, contestarle a Duber Benavides. Mire, si ese antioxidante es tan bueno, ¿por qué no se sabe del tema? Más o menos, palabras más, palabras menos, y es real. Mire, yo fui soberbio. Hace 2 años llegó esa tecnología al país. Alguien me dijo, doctor, hágale, mire esto. Y yo no puse cuidado porque yo he estudiado el tema y eso no lo conocía. Hoy en día, entonces, uno como médico, cuando tiene una duda, uno se va al PubMed, ¿de acuerdo? Y entonces, en el PubMed, uno busca, ay caramba, se me fue la foto. En el PubMed, uno busca la información más apegada a la verdad. Mire, en esencia, cuando llegó el virus del COVID-19, yo me coloqué mi máscara, me coloqué mis uniformes, atendí a los pacientes enfermos, pero tenía miedo a pesar de tener 44 años. En Europa empezó a morir gente más joven y más fuerte que yo. Médicos probablemente más entrenados. No quiero dejar a este hombre sin papá, ¿sí ves? Y yo tenía que exponerme a los pacientes. Y fue por eso que llegué al PubMed y busqué qué hay con COVID y encontré esa cosa que no lo conocía, estrés oxidativo. Solamente sé de esta disciplina hace 6 meses y me apasiona. Y en este momento le pido a los médicos que están en la sala tengan paciencia porque es muy fácil montar una foto con los estudios, la diapositiva, como lo hacemos en los congresos para los médicos y descrestamos con el estudio de hace 8 días, ¿sí? Pero entonces para el médico que tiene la inquietud allá, mire, vaya al PubMed, escribe estrés oxidativo y COVID y me cuenta cuántos artículos se encuentra al respecto. Revise usted la incidencia de glutatión peroxidasa y su función asociada con sobrevida. Si el glutatión está bajo, usted aumenta en 35% su mortalidad. Si el glutatión está alto, dicen otros estudios, porque lo miden a través de funciones como la lactato deshidrogenasa, ¿de acuerdo? Y la concentración de, por ejemplo, la misma cisteína molecular y la relación con interleuquina 6, por ejemplo, ¿sí? Si está bien el glutatión, usted tiene un chance del 50% más de sobrevivir. Es decir, esta charla que parece tan sencilla para los médicos en sala, está diseñada para gente como él. La vacuna sí sirve, William, sí sirve porque disminuye la mortalidad final
a UCI en 95%. O sea, que ese 2 que se fue para allá... Eso no está aprobado, David, eso no está aprobado. Eso no está aprobado. Es más, si tú miras, vete simplemente, coge los libros de epidemiología y mira la efectividad de la vacuna, y con documentos oficiales de Pfizer, mira la efectividad de la vacuna y vas a ver que te dice efectividad relativa, 95%. Pero cuando te vas a la efectividad real, no, es muy bajita. Y cuando haces el estudio comparando la real con la relativa, que es lo que se tiene que hacer para sacar la efectiva, da que la efectividad de la vacuna es inferior al 1%. Eso es. O sea que esos son dos bandos a los que pertenecemos los médicos y yo creo que enredamos más a la gente con eso. Y bueno, acabo de responderle una pregunta que estaba respondiendo David. Si el antioxidante es tan bueno, ¿por qué no se conoce? Mira, todo el mundo conoce la vitamina C. Si ustedes van a PubMed, van a encontrar 30,000 artículos sobre PubMed, sobre vitamina C, perdón. Pero en el mismo PubMed van a encontrar más de 190,000 artículos sobre el glutatión. Eso pasa lo mismo que con los huevos de pato y de gallina. Los huevos de la pata son más nutritivos, se dice, que los de la gallina, pero la gallina cacarea. Eso hace la diferencia. William, el doctor Arturo Arias es un anestesiólogo intensivista de la ciudad de Bucaramanga. Él tiene una virtud y es que está trabajando en las UCIs y él conoce estrés oxidativo y le está dando el donante de cisteína inmunocal a sus pacientes. Yo he encontrado resistencia en ciertos médicos y está bien. Mire que tenemos diferencias sobre un tema tan claro como las vacunas y está bien esa disertación. Y entonces me encanta el doctor Arias porque él fue juicioso y ha hecho una serie de casos muy interesantes que nos gustaría que nos compartiera. Sobre todo su concepto, porque mire, al principio les dije, si intuban el paciente en UCI, la mitad se va a morir, ¿cierto? Pues el doctor Arias demostró que de esos 50 personas que se morían, ahora no se mueren 50, sino que se mueren 20. La mortalidad en UCI la logró reducir aumentando la función de glutatión, dándole donante de cisteína. Mire, yo aquí debo decir, tengo un conflicto de intereses porque además de que uso, recomiendo, también he comercializado el producto. ¿Por qué? Porque estamos en esta cruzada de salvar vidas, ¿de acuerdo? Y en eso debemos estar todos como sintonizados. Usted de pronto no había escuchado de esto porque hace 10 años era impensable que la gente llegara a Marte y ya llegamos a Marte. Hace 2 años había una pelea acerca de si el 5G nos iba a contagiar con un chip y toda esa cantidad de desinformación. Es una tecnología que se nos viene adelante. La próxima década vamos a andar todos en carros eléctricos y no va a importar si nos cierran o no la gasolina. Entonces, el estrés oxidativo debemos aprenderlo y va a llegar el día en que sea imprudente y que sea de pronto negligente que usted no le cuente esto a sus pacientes. La marca registrada de este producto es Inmunocal. ¿Por qué? Porque es una molécula canadiense desarrollada después de 40 años de investigaciones, con premio Nobel incluido. El virólogo que tipifica el VIH en los 80 se gana ese premio Nobel pues en el 2008 y él cuando investigaba eso dice es Inmunocal porque es la molécula que funciona. Pero yo por ahí vi conectado al doctor Arias. Entonces, qué bueno si el doctor Arias nos pudiera dar unas cuantas palabritas. Bienvenido, doctor Arias. Entonces, nada, buenas noches a todos. Arturo Arias, desde Colombia. Qué placer oírlos, a muchos amigos que están aquí en este chat, en este Zoom. Hay mucha gente. Pues, mira, yo estuve en cuidados intensivos 10 meses. Estuvimos manejando 120 enfermos de COVID. Todos muy graves, todos realmente entraron en condiciones de mucha vulnerabilidad, en distrés respiratorio, grande 145, Stanford mayor de 4 puntos, PAFI cercana a 100, casi todos estaban con indicación de ECMO. Y lo que hicimos realmente fue pues creer en el producto primero, tener el visto bueno del director médico de la clínica, porque los médicos son una barrera
grandísima para que la cisteína sea usada como salud pública, como una herramienta coadyuvante en la salud pública de COVID. Y bueno, nosotros leímos una serie de artículos, como unos 20 artículos del uso de cisteína en COVID. Y básicamente lo que hicimos fue usarla. ¿Cómo la usamos? Clasificamos los enfermos, dimos a 120 enfermos 6 sobres de inmunocal diario. Eso significó darle a los enfermos 60 gramos día por sonda orogástrica. O sea, usamos 2 sobres cada 8 horas. Y realmente lo que vimos fue que la mayoría de los enfermos de distrés respiratorio grave a las 2 semanas ya estaban extubados. Y esto fue impactante ver cómo la letalidad la bajamos al 27%. O sea, salvamos al 73%, que son como 90 enfermos, mientras en mi ciudad la mortalidad estaba por encima del 70%. Además hicimos lo que hizo Horowitz en Nueva York. Ustedes recuerdan el trabajo de Horowitz, que hizo 2 publicaciones el año pasado muy importantes. Y yo pienso que hoy en día, en plena tercera ola, emergiendo la cuarta y se asoma la quinta ola, que es la emergencia de hipermutantes, hiperresistentes, que ya están en la India, ya están en Brasil, ya vendrán para Latinoamérica. El uso de cisteína debería ser una obligación social de todos los entes territoriales de salud pública. Yo le digo, en este momento tengo más de 60 familias, y les digo a las personas, no te contagies. Si te contagias, usa cisteína. Si sigues grave en distrés respiratorio, quédate en la casa, no vayas a los hospitales. ¿Por qué? Los hospitales están colapsados, no hay médicos, no hay enfermeras, están con graves problemas de abastecimiento de medicamentos básicos, no hay oxígeno en los hospitales, se acabaron la sedación, o sea, hemos llegado al colmo de la sedación, que estamos dando anestesia general, fluorocarbonatos, todo este tema de isoranes, sevofluranes, de sedación. O sea, esto no tiene presentación, pero bueno, es lo que está pasando en este momento. Entonces, básicamente, ¿qué hicimos? Dimos 6 sobres cada 8 horas por sonda orogástrica en prone position, más todo el protocolo. O sea, usamos tocilizumab, usamos colchicina, usamos ivermectina y usamos la cisteína como un coadyuvante. Y esto fue impactantemente positivo para muchos enfermos. Pero lo más importante de esta experiencia en el 2020, en segunda ola, fue que replicamos lo que hizo Horowitz. Horowitz, ¿qué hizo? En Nueva York, tomó 2 enfermas de COVID, les dio glutatión oral y vio que en un día las enfermas salieron de la neumonía. Así de sencillo. Nosotros tomamos 4 mujeres jóvenes, pues perdona, jóvenes no, 87 años, 70, 60 y 55 años, lo vamos a publicar ahorita, que llegaron en hipoxia feliz. O sea, moradas, saturando 60%, con PAFI de 100, les explicamos el procedimiento, le colocamos un casco de helmet, le dimos 6 sobres diarios y en un día no tenían neumonía. No tenían neumonía. Es que yo cuando vi la tomografía de control al día siguiente dije, se equivocaron de enfermo. Es imposible que una neumonía tan grave cambie de un día para otro. Y sí, mis pacientes cambiaron de un día para otro en una forma realmente que si no hubieran sido mis enfermos, yo no lo creo. En un día su oxigenación mejoró. Se mantuvieron oxigenadas 4 días y duraron unos 8 días en el hospital. Y luego de 4 meses están vivas. Hoy en día, yo me atrevo a decir que la emergencia de COVID subagudo y COVID crónico, que se viene ya como la tercera o la cuarta ola, que es que el 40% de los pacientes con COVID crónico grave que estuvieron hospitalizados van a tener COVID crónico por 1 año. Y el 50% de los COVID asintomáticos o leves van a tener síntomas por
3 meses a 1 año. Y eso está publicado en Nature por un cardiólogo del Hospital Presbiteriano que es Ani. Realmente esta publicación es del 22 de marzo. Por lo tanto, como lo dice la doctora Francesco Silvano de Italia, es el glutatión el que para la respuesta inflamatoria en 3 niveles de puntos, que es en la enzima convertidora, el ROX y finalmente lo más importante, inhibe el inhibidor del factor nuclear KB, que es el que dispara al núcleo para que éste levante una tormenta de citoquinas a nivel alveolar. Y esto está escrito por Silvano en Oncology del año pasado. Entonces ya lo publicó Polonikov, Silvano Francesco de Italia, Richie Brown en Inglaterra y Horowitz en Estados Unidos. Yo pienso que es que esto debe ser ya público en la salud mundial, porque COVID viene ahora emergiendo en tercera ola, arranca COVID crónico como cuarta ola y viene quinta ola para el 2021 y el 2022, que son las noticias, llamémoslas malas, pero la buena es que el uso de ivermectina, colchicina más cisteína se convierte en una medicación muy importante para liberar a muchos enfermos de esta neumonía tan grave. Pues eso es lo que yo les puedo contar así como rápidamente. Estoy en un carro moviéndome en Bogotá. Lamento haber llegado muy tarde, pero acabo de terminar un Zoom muy importante y no pude entrar a este que también es igual de importante. Entonces, eso es realmente mi experiencia. William, antes de que nos vayamos, quería contarle a la gente. La cisteína es un aminoácido, está en la dieta, está en la comida, en los alimentos frescos. Como les conté mi conflicto de interés, la comercialización del Inmunocal, marca registrada, no existe otro. ¿Hay cisteína comercial? Sí, N-acetilcisteína, por supuesto, que de hecho es más costosa, pero la función biológica de entrar por la boca, absorberse por tracto digestivo y llegar prácticamente intacta gracias a la cobertura molecular proteica que le permite directamente a la célula, al entorno perimitocondrial, para que con los otros 2 aminoácidos vuelva glutatión, es solamente una molécula que lo produce una compañía canadiense muy seria que se llama Immunotec. ¿Por qué no lo sabe todo el mundo esto? Porque la disciplina de comercialización es diferente a, por ejemplo, que usted puede ir a la calle ahorita y comprar Vivaporú. Y todo el mundo compra Vivaporú. Y usted se lo untó y se lo untó la abuelita y hay 1000 fábricas produciendo eso. ¿Sí ves? Hay un solo proveedor de esto. Y para fortuna de ustedes y de nosotros los médicos, este es un producto que no se tipifica como medicamento, no es un medicamento que deba recetarlo el médico. Si usted escuchó la información con atención, entendió que hay una alternativa nutricional que consiste en suplementar cisteína con Inmunocal, punto. Como lo escuchó, usted se lo va a recomendar a sus conocidos, por favor, antes de que el paciente se ponga más grave. En el 2021, un paciente con tos puede tener COVID, así esté vacunado. Y en ese sentido, toca darle razón a William. La vacuna no previene que le dé COVID, pero sí va a prevenir que usted termine grave en UCI y muera, o al menos merma el riesgo hasta el 95%. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar que ese paciente haga la curva que nos mostró Emiro, una exposición maravillosa. El doctor Emiro, muchísimas gracias. Él nos mostró, el paciente empieza a enfermarse aquí. No permita que se vaya poniendo más malito, y las llamadas que recibo es: David, ayúdame a conseguir UCI. No hay UCIs, no hay médicos que quieran meterse a la UCI. 3.000 muertos hoy en la India, 3.000 muertos hoy en la India. Sí. En la calle me preguntó alguien hoy: doctor, ¿y eso del virus sí será verdad? Señor usuario que no es médico o que no ha estado leyendo ese tipo de cosas, los memes no son información válida, ¿sí? El video que te mandan diciéndote la abuelita no es información válida. Así como Emiro, yo también tengo una serie de casos de personas que por los hallazgos clínicos, oximetría, cambios hemodinámicos, su respiración, estaban condenados a ir a la UCI. Arturo tiene razón, prevengamos que vayan a la UCI porque ya están copadas, los hospitales están copados, pero en otras latitudes hay gente que está muriendo en la puerta del hospital, ¿sí ves? Entonces, si usted empieza a toser, puede ser la gripe de toda la vida, es verdad,
pero en el siglo XXI estás obligado a hacerte la prueba, a mejorar tu estrés oxidativo, a sacar radicales libres, ¿de acuerdo? A quedarte en la casa, y no queremos contagiar a más personas. Tapabocas, aislamiento social y buena actitud. Mire, para terminar, a uno en la vida le ocurren 3 cosas. Doctor Jorge Paredes, ¿estás de acuerdo conmigo? Estoy seguro. Primero, Dios. Yo soy médico, medianamente leo, debería ser ateo, pues, por mi abuelo que era ateo, pero no, soy un tipo apegado a mi fe. Antes de empezar la cirugía, oramos con William y ponemos el paciente en manos de Dios. Primero, Dios. Segundo, el sistema inmune. Es esa guardia pretoriana que te va a defender de la tosecita por influenza de toda la vida, del resfrío de toda la vida, ¿de acuerdo? ¿Sí? O del COVID, si acaso existe. Y una cosa importante aquí, ese sistema inmune también va a recuperar al paciente que quedó tan enfermo después del COVID. Porque ese cansancio que tiene después del COVID no es que estoy agotado, es una pericarditis con dilatación cardíaca que te tiene enfermo. Y por último, gestos amorosos, como que un doctor Arturo Arias pare un congreso importantísimo para sacarnos este ratico. Yo voy hasta aquí, muchísimas gracias, dejé mi número de WhatsApp allí, me pueden escribir, estoy dedicado a esto 100%. Arturo, cierras tú. Feliz noche y gracias por acompañarnos. Doctor Arturo Arias, no sabes cómo te agradezco esa claridad. Los médicos aquí en la sala que, bueno, por aras del tiempo no pudieron darnos tal vez su opinión o no sé, veo al doctor Amorocho sonriendo, no sé si quiera decir algo. Ya pudieron abrir micrófonos. Me llamó mucho la atención las últimas palabras del doctor David Montilla. Yo recuerdo hace varios años cuando llegó la influenza y resulta que decíamos que había una gripa. Resulta que esa gripa nosotros la tratábamos como una gripa, un resfriado y demás, y de pronto nuestros pacientes aparecían en la unidad de cuidado intensivo 3 días después de que nosotros los habíamos visto con una gripa. Y uno decíamos, esto no puede ser, ¿qué pasó aquí? Y el paciente fallecía en la unidad de cuidado intensivo. Doctor Paredes puede confirmar esto, para esa época ya también estaba metido dentro de este tipo de situaciones. Lo que se encontró realmente, y usted lo mencionó, doctor Montilla, era que los pacientes morían de una endocarditis. Y esa endocarditis obviamente tiene que ver indudablemente también con el problema que estamos tratando hoy, o que ustedes han tratado hoy, que no yo, como el del epitelio. Es allí, es el epitelio, pero ese endotelio cardíaco es el que está funcionando para que se produjera la endocarditis. Y se nos morían, y se morían los pacientes en 48 horas, yo no me encontraba por qué. Hasta tanto intervinieron también los anatomopatólogos y encontraron dónde estaba el problema. De entonces se creó la vacuna, vino la vacuna de la influenza, pero con la misma situación que estamos viviendo ahora. La vacuna de la influenza creo que íbamos a tratar todo el problema indefinidamente. Sin embargo, estamos hablando de por lo menos 10 años atrás y la recomendación es cada año vacúnese nuevamente o revacúnese o póngase un refuerzo para la influenza. ¿Esto qué quiere decir? Igualmente, como se está hablando ahora, que hay más cepas del mismo virus de la influenza, cada vez más, o linajes, como dicen los epidemiólogos al respecto de esta situación. De modo que yo creo que sí tiene mucho que ver el asunto con el endotelio, eso no tiene ninguna discusión. Lo demás ya ustedes lo han aclarado perfectamente bien, el doctor Montilla sí, lo hace muy bien, el doctor Paredes lo conozco hace mucho rato, nos conocemos suficientemente y él sabe, y el doctor Montilla y el doctor Murillo yo lo conozco. No tengo el placer de conocer al doctor, se me fue el nombre en este momento, y no lo tengo acá, pero sí, resulta que el doctor Ramos creo que es. Y entonces, pues realmente la situación, ustedes han sido muy explícitos, aclaran muy bien la situación, a uno le quedan siempre un pocotón de dudas. Yo me sentí un poquito decepcionado cuando después de que recibí la segunda dosis de la vacuna y me dijeron, váyase para su casa, pero lleva el tapabocas, se sigue lavando las manos, tiene distanciamiento social y no salga de la casa. Entonces me sentí con una decepción tremenda. ¿Y qué hice entonces? ¿Qué fue lo que pasó con esto? Ahora, realmente, ¿cuánto me va a durar la inmunidad que me pudo haber provocado la vacuna? Yo creo que esto hasta ahora no lo sabe nadie. Si son 3, 4 meses, 6, no tenemos la menor idea de esto y hay que esperar a que venga el tiempo. Pero realmente sí da una cierta sensación de seguridad, pero que a la vez
la rutina diaria y el proceder diario le da también una impresión de qué fue lo que pasó y en qué estamos. Es decir, seguimos avanzando más en la investigación y todavía no estamos suficientemente tranquilos al respecto. Esto no se va a ir, esto va a ser muy largo. La patología, los anatomopatólogos nos han ayudado muchísimo y seguramente tienen que seguir estudiando más el problema porque hay más cosas. Nosotros, los ginecobstetras, conocimos debidamente cuál fue la coagulopatía, que era la microcoagulopatía diseminada, y se nos morían los pacientes también cuando teníamos problemas como el de la una abruptio placente o de una placenta previa con unas hemorragias tremendas. Y esto terminaba después de que dábamos todos los anticoagulantes que había y que podíamos usar, también se nos morían los pacientes y nos morían porque el mecanismo era más o menos el mismo. Primero había unas citoquinas que venían tremendamente, la tormenta, pero después esos pacientes también que trataban de defenderse de una forma muy aguda, terminaban muriendo. Yo creo que esta es toda mi intervención. Perdone que me haya metido en esto ante ustedes, que conocen muchísimo más del tema, más a profundidad, en una forma realmente científica. Ustedes lo han estudiado más, yo no lo he estudiado tanto, no es mi especialidad. Me alejé mucho de mi ejercicio profesional como tal a estas horas de la vida, pero sí sigo realmente impresionado por esto, y el que es médico una vez se queda siendo médico para siempre. Gracias, doctora Morocho. Gracias, doctora Morocho. Usted sabe el cariño que le tenemos y eso se lo he dicho en privado y se lo digo en público. Entonces, bueno, a todos, doctor Paredes, doctor Montilla, doctora Morocho, doctor Emiro Ramos, por ahí también estaba el doctor Nicolás, que no lo veo ahora, a todos los participantes. Ahí apareció el doctor Nicolás. Es que si no pone el video uno no sabe. Bueno, a todos una feliz noche. Seguimos hablando de este asunto. Hay mucha tela de donde cortar. Como ustedes pueden ver, los médicos no estamos todos de acuerdo en todo. Seguimos aprendiendo, seguimos estudiando, pero de eso se trata la vida, de que cada vez vamos avanzando más. Felicidades, feliz noche. Feliz noche para todos. Gracias, William. Chao. Chao. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Paredes. Hasta luego, feliz noche para todos.